Muy bien. El tema de hoy, seguimos con el título genérico de Existimos para Dios. Es el número 5 de la serie. Pero sencillamente recuerdo algo que ya vimos, que ya hablamos. Es que el Señor quiere reproducir su imagen en nosotros. Y para esto, dijimos, usa tres herramientas, usa tres recursos, diría yo. Dijimos que el primero es una duración de nuestra vida limitada, nos da un tiempo para estar aquí en la tierra. Ese es el tiempo en el cual tenemos toda la oportunidad de acercarnos a cómo es el Señor Jesús. El segundo recurso que el Señor hace es un entrenamiento a tiempo completo. 24 horas por día, 7 días a la semana, 365 días al año, desde que le conocemos hasta que nos morimos. Todo ese tiempo es parte del entrenamiento del Señor. Las cosas agradables, las cosas que no lo son tanto, las dificultades, las escaseces, la abundancia, los grupos a los que pertenecemos, nuestros hogares, las vicisitudes, los errores, los aciertos, todo es parte del entrenamiento del Señor para formarnos a la imagen de Cristo. Y dijimos que el tercer recurso que el Señor emplea es una mayordomía responsable. Siempre que hablamos de mayordomía, algunos se van inmediatamente al tema del diezmo. Pero mayordomía incluye mucho más que el diezmo. Incluye administrar bien todo lo que somos y tenemos, tanto material como espiritual. Creo que todos saben lo que es un mayordomo. Y la definición más sencilla es el que es responsable de administrar bienes y negocios que no le pertenecen. O sea, un administrador de lo que pertenece a otro. Cualquiera que esté trabajando en una empresa, le asignan una oficina tal vez, le asignan un escritorio, le asignan elementos para trabajar, como una computadora, algunos le dan un vehículo también, y la persona a la que se le da eso es la que lo usa y nadie más lo puede usar. Si alguien se sienta en su escritorio y dice, no, salí que ese es mío. Tampoco puede usar el auto que le tiene asignado, es para que él lo use. Pero si lo tuviera que vender algo de eso, no lo puede vender porque no es de él, es de la empresa. Es un administrador, es alguien que cuida o trabaja con lo que pertenece a otro. Y todos nosotros tenemos el privilegio de administrar los bienes y los negocios de Dios. ¿Pudiste alguna vez a pensar que Dios te consideró digno de que lo que es de propiedad de Dios te lo da para que tú lo administres bien? Llámese tu vida, llámese los hijos que te presta un tiempo, llámese la casa donde vives, llámese los dones de tu intelecto, de tu capacidad o tu capacidad de ser un artesano en cualquier rubro. Todo eso son bienes que no te pertenecen. No los creaste vos, no los inventaste vos, te fueron dados, te fueron otorgados por Dios. Y Él quiere que todo eso que nos presta durante el lapso corto que tenemos aquí en la vida, lo usemos de modo que cumpla aquello para el cual Dios te lo dio. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Es un privilegio administrar bienes confiados por el Señor. Fíjense lo que dice 1 Corintios 4, 1, 2. Dice, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por eso dije que el recurso del Señor es una administración responsable. Pero aquí Pablo está diciendo, todos nos tienen que considerar servidores, administradores. Él dice de los misterios de Dios. Y vamos a ver
que para recibir la responsabilidad de administrar misterios de Dios, tenemos que tener la capacidad de administrar aquello que si se rompe o se pierde no es tan grave. Es como que necesitamos practicar en lo que no es de tanto valor para poder ejercer una administración correcta en lo que sí tiene valor y en lo que no puede ser malgastado. Eso es un poco lo que quisiera hoy mencionar. La mayordomía es un privilegio que Dios nos concede para que crezcamos en amor y en conocimiento espiritual. Quiero insistir en que al hablar de mayordomía no pensemos solo en dinero, aunque el manejo de todo lo material nos habilita para manejar lo espiritual. Si no podemos o no somos capaces o no crecemos en saber administrar lo material, Dios no nos da para que administremos lo espiritual. No dice, pero tan relacionado está que si yo no sé manejar lo que es de la tierra, entonces no puedo manejar lo que pertenece a la eternidad. Bueno, la respuesta es exactamente, es así. Y esto enseña la Escritura, no es una idea mía. Ahora, para yo saber que soy un administrador, primero tengo que reconocer que de quiénes son las cosas. De Dios en este caso. Si yo no tengo incorporado en mi corazón, o si no tengo conciencia plena de que el Señor es dueño de todo, entonces no me voy a sentir que le administro los bienes al Señor. Tenemos que encarnar la idea, la convicción de que todo es de Dios. Dice el Salmo 24, un salmo muy conocido en la versión Dios habla hoy. Me encanta por cómo lo dice. Dice, del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay y con todo lo que en él vive. Bien clarito, muy breve y muy clarito. Del Señor es todo el mundo, todo lo que hay adentro del mundo y todos los que viven en el mundo. Y nunca el Señor cedió a nadie el derecho de propiedad. Dios mantiene como creador la propiedad de todo lo que existe. Cuando uno cree que el Señor es dueño de todo cuanto existe, aún de tu propia vida, te das cuenta que sos verdaderamente un administrador de bienes divinos. Y eso, por lo menos a mí, me ayuda a mirar todas las cosas de otro modo. Por eso a veces, aunque algo valga barato, no lo tiro, si puedo rehusarlo, porque no es un problema de costo, es un problema de uso de la naturaleza. Los ecologistas le han sacado a los cristianos la bandera del ecologismo. Y en realidad quienes más deberíamos llevar la bandera del ecologismo somos los cristianos, porque cuidamos la creación de Dios, que nos la dio para que la administremos bien. Y la prueba de que no somos dueños es que llegamos al mundo ¿cómo? Sin nada. Y cuando nos vamos, ¿qué dejamos? Todo. Nadie se lleva nada, lo cual indica con toda claridad que no hay nada que sea nuestro. Y lo que Dios te presta en esta vida, muchas veces ya existía antes que vos nazcas. Y cuando tú te mueras, se lo va a prestar a otro. Sea el terreno donde viviste, sea el país donde estabas, sea alguno de los utensilios que utilizaste. No fueron tuyos, ya estaban acá muchos de ellos cuando naciste y van a seguir estando cuando vos no estés y otro los va a recibir cuando partas. ¿Por qué? Porque el dueño es el Señor. Tampoco pide permiso para, si hay un terremoto, mueren vidas. ¿Por qué? Porque las vidas son de Él. Por eso no podemos cuestionar a Dios. Podrá no gustarnos, pero Él es dueño, Él es Señor. Y tenemos que internalizar esto. Dios nos presta sus posesiones mientras tenemos vida. Es algo por un tiempo para que aprendamos a administrar
Escuchen bien, las cosas espirituales. Por eso nos presta las materiales, ya vamos a ver. Desde Adán y Eva hemos tenido el privilegio de administrar las posesiones del Señor. Dice Génesis 1:28, en la versión Dios habla hoy, y les dio su bendición y les dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. En efecto, Dios creó todo el mundo y puso a los hombres, Adán y Eva, para que lo administren, para que lo cuiden, para que lo hagan avanzar. No dejó todo hecho, dejó mucho por hacer, precisamente porque puso administradores para que lo hagan. Eso es interesante. Y el Señor nunca relevó de este privilegio a la humanidad, lo cual indica que aún confía en nosotros. Si yo fuera el dueño de la tierra, hace rato ya que no lo dejaría en manos del hombre, porque el hombre lo está depredando, lo está arruinando, está haciendo que haya un calentamiento global, que la naturaleza se vaya arruinando. Hay una mala mayordomía que está haciendo el ser humano. Sin embargo, evidentemente, Dios aún confía en nosotros. Creo que somos privilegiados y responsables del buen empleo de todos los dones y recursos que el Señor nos confió. Señalo algunos: la vida, nuestro tiempo, las oportunidades, el dinero, las capacidades, los talentos, los dones, las posesiones, la tierra, todo cuanto existe, todo cuanto es parte de nuestro vivir, tiene que ser parte de nuestra buena administración. A veces, cuando veo cómo quedan los aviones en la cabina del avión después que termina un viaje, digo: mamma mía, esto me parece que en vez de administradores son depredadores. Está todo tirado, las almohadas, las mantas, vasos, papeles, y ni hablar en primera clase, peor, parecería que como pagan más, todo tirado de una manera horrible. Uno dice: pero ¿esta gente dónde vive? ¿En un chiquero en su casa? ¿Por qué? Deberían, por lo menos, doblar las mantas, poner la basura en donde hay que tirar la basura. El avión debería quedar limpio. Digo el avión por decir algo. La gente va a un hotel y yo veo muchas veces cuando uno pasa y ve cuando están limpiando, han usado las toallas para limpiarse los zapatos, todo tirado, las camas hechas un desastre. Claro, total, viene alguien y limpia. Una falta total de ser un administrador digno. Yo estoy seguro, cuando salgo del hotel mi cama queda bien dobladita, las almohadas bien puestas como si nadie hubiera dormido, las toallas en un solo lugar, las sucias, no hay papeles en el piso, todos están en los cestos, porque me parece que es lo mínimo que como cristianos tenemos que hacer. Y estoy hablando de detalles mínimos. Hablo también acá en la cultura de usa y tire. A veces hay cosas que sirven por varios usos más, pero como son baratos y usa y tire, se juntan, se tiran. No quiero trabajar, quiero hacerlo rápido. Somos administradores, no somos depredadores. Y debemos pensar que si somos así en lo material, seguramente mucho de eso se transmitirá a lo espiritual. Por eso es interesante que la Biblia enseña que hay dos recursos que debemos administrar: lo material y lo espiritual. Pero la Biblia enseña con total claridad que para poder ser dignos de administrar lo espiritual, los grandes secretos del reino de Dios, o los grandes, usos de todo lo espiritual, tenemos que ser muy buenos administradores en lo material. Está muy emparentado. Yo no voy a hablar de todo lo que habla la Biblia de eso porque nos pasaríamos varias veces, pero tomé una parábola que es muy, muy significativa en este sentido. Está en Lucas 16, 1, empezando Lucas 16, 1 al 7. Quiero que escuchen con mucha atención, porque ustedes saben que siempre les menciono que Jesús era un comunicador excelente. Él provocaba en el auditorio siempre
algún shock, movía la mente de los que escuchaban hacia una dirección para después agarrarlos en otra dirección y poner una enseñanza espiritual. Y esta es magistral, esto es magistral lo que hizo Jesús. Y vamos a leerlo con tranquilidad y vamos a mirarlo cómo fue. Aquí Jesús quería hacer que la gente entienda el valor de ser un administrador de los bienes divinos. Y se inventó una parábola, se inventó un relato. Lo inventó, y lo inventó con todos los detalles para que provocara un impacto en las vidas, que es el deseo que quiero que el Espíritu Santo haga en nosotros hoy. Dice así: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador se debe haber quedado medio frío, ¿no? Porque, perdí el trabajo, me echaron. Y entonces dice que reflexionó. Fíjense qué reflexión que tuvo el muchacho. ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar. Se ve que era estos delicaditos que no, digamos que no le gusta que sus manitos le agarren callo. Dijo, cavar no, está el suelo, está muy lejos. Y me da vergüenza pedir limosna, como diciendo, ¿cómo voy a pedir plata? Tengo que asegurarme que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Y habrá estado pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me pasó igual cuando yo perdí mi trabajo, pasé meses, pensé, ¿a qué me dedico? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago para ganarme la vida? Y no se me ocurría nada. Después hubo algún hechito por ahí milagroso que encaré hasta el día de hoy la empresa. A este se le ocurrió, ya sé lo que voy a hacer, dijo. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, contestó el otro. El administrador le dijo, toma tu factura, sentate enseguida y escribí 50. Agarró y le dijo, mira, borramos tu deuda de 100, poné 50 y cuando vayas a pagar ya te quedás con un montón de dinerito. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, que Jesús hizo una pausa. Hizo una pausa y miró al auditorio, ¿no? ¿Y qué estaría pensando el auditorio? ¿Qué le parece? Estaría pensando, ahora va a decir el castigo que va a tener este administrador. Va a decir que así viven muchos que son gente de mundo, corruptos, gente arruinada, y va a decir todo eso. Cuando ya Jesús vio que había pasado ese momento, dice Jesús, fíjense lo que dice. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. ¿Qué les parece que hizo el auditorio? ¿Cómo? Este robó, mintió, falsificó los papeles. Y Jesús dice que el dueño, el que fue afectado, lo elogia. No puede ser, dice, oí bien lo que dijo Jesús. No había murmullo, una conmoción, y seguro estaban en desacuerdo con la respuesta. ¿Cómo va a decir eso Jesús? ¿Cómo va a elogiar a un corrupto? ¿Cómo va a elogiar a un ladrón? Uno dice, bueno, ahora Jesús rectifica lo que dijo. Se ve que dejó pasar otro ratito. Y miren lo que sigue diciendo Jesús. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido luz. La embarró peor. No solo elogió al ladrón, sino que le dijo estúpido a los creyentes.
¿Sí o no? ¿Qué le dijo? Muchachos, estos son vivos, estos son inteligentes, no son como los creyentes, no son como los hijos de luz. Me imagino que a esa altura de la parábola alguno ya estaría agarrando alguna piedra para tirarle a Jesús. ¿Cómo va a decir esto? Encima, que favorece al ladrón. Dice que los creyentes son menos inteligentes que los otros en su trato con la gente. Después que habrá pasado esa conmoción, Jesús dice, por eso les digo. Y se ve que debe haber hecho otra pausita, y no lo dice la Biblia, pero en mis apuntes puse punto suspensivo. Porque después que provocó todo eso en la audiencia, sigue diciendo, por eso les digo, a ver lo que va a decir. Ya provocó la necesidad de saber, ya provocó la curiosidad. Y dice Jesús, por eso les digo, que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús empieza ahí a abrirles la mente hacia dónde está queriendo ir. Jesús les está alumbrando la mente, haciéndole ver que deben usar todos sus recursos materiales para ganar a los que están fuera del reino y hacerlos llegar a la casa del Padre. Por eso dice que cuando esté todo eso ya, hayan ganado todos esos amigos, ¿los recibirán a dónde a ustedes? En las moradas eternas. Está vinculando lo que hacemos con nuestros bienes aquí en la tierra con lo que nos hace ganar el cielo. Ahí están empezando a entender todos esos que escuchaban que Jesús estaba queriendo decir, escúchenme, no estoy diciendo que el ladrón está bien, no estoy diciendo que él es un vivillo y ustedes son unos tontos. Estoy diciendo que este hombre tuvo la sagacidad de asegurarle el futuro en la tierra con una acción indebida, con el uso indebido de los bienes materiales, y ustedes deberían ganar el cielo con el buen uso de los bienes materiales. Jesús completa la idea central y dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honestos en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? ¿Qué está queriendo decir Jesús? Cuando dice, si ustedes no han sido honrados en lo poco, no está diciendo, si tuvieron unos pesitos y lo malgastaron, no han sido honrados. No, ¿saben qué es lo poco? Lo poco es lo que se queda de este lado de la vida. Es tu dinero, tu casa, tu auto, todo lo que son tus posiciones, eso es lo poco. Eso es lo que se queda acá. Eso es lo que en última instancia tiene solo valor temporal. Por eso dice el que es que no es fiel en lo poco. Está diciendo, si no es fiel en esto que se queda acá, que no sirve para mucho, que se termina, ¿cómo puede ser fiel en lo que tiene valor eterno? Si con las riquezas mundanas que son ajenas no son tuyas, son de Dios, no las usas de tal manera que otros que están perdidos lleguen al reino de Dios. ¿Para qué Dios te va a dar revelación, sabiduría, gracia, si no lo vas a usar para extender el reino de Dios? Fue hondo Jesús, ¿eh? Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, o sea, lo de este mundo, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, lo que es de Dios, lo que no es tuyo, lo que es un préstamo,
no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Lo que tiene valor eterno, lo que va a ser nuestro por la eternidad. Lo poco no es tener pocas posesiones, lo poco es lo que tiene valor temporal, es lo que no podemos llevarnos al morir. Lo mucho no son muchas posesiones, son los tesoros espirituales que nos llevaremos a la eternidad. Si tú, por tu sacrificio, por tu amor, por tu tarea, alcanzas a hacer ver a otro que necesita a Dios, y ese otro alcanza a conocer a Dios, estás haciendo un depósito en tu banco en el cielo. Estás haciendo una ganancia que cuando te mueras te la llevas, no queda acá. Y aunque acá dejes una herencia para toda tu familia con buenas posesiones y demás, no ha de servir de nada como evaluación para entrar en el reino de Dios. Jesús está diciéndonos que si no somos confiables en la administración de los bienes que son temporales, ¿cómo podrá confiarnos los bienes de valor eterno? Para que no dudemos a qué se está refiriendo, Él sigue hablando y cierra el relato diciendo: ningún sirviente puede servir a dos patrones. No sé cuántos de ustedes alguna vez habrán tenido dos jefes a la vez. Yo trabajé en empresas donde tuve dos jefes a la vez. Y siempre que hay dos jefes están en contra uno del otro. Y el empleado es el campo de batalla. Y cada uno le pide al empleado que haga algo distinto a lo que le pide el otro jefe. Y si el empleado obedece al jefe A, lo reta al jefe B. Y si hace caso al jefe B, lo reta al jefe A. No se puede tener dos jefes, hay que tener uno. Y el Señor dice con mucha claridad: ninguno puede tener dos patrones. ¿Por qué? Dice, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno al otro y despreciará al segundo. Ustedes, dice, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No hay forma. Ahora, Dios no está diciendo, sé pobre, no seas rico. No tiene nada que ver con eso. No está diciendo, está mal si alguien tiene un X, digamos, fortuna y otro no. No está diciendo eso. Está diciendo, ¿cómo empleas tu tiempo, tu casa, tu auto, tu dinero? ¿Cuál es el objetivo con el cual los tienes? ¿Solamente es para tu bien o hay mucho más que eso? Jesús lo que está diciendo es que el uso del dinero y los bienes materiales tienen directa incidencia en la calidad de nuestra vida espiritual. Y les digo algo práctico. No van a encontrar ninguna persona que sea altamente espiritual y que sea una persona que no sea generosa. No existe tal cosa como ser alguien que no comparte lo que tiene, pero a la vez es sumamente espiritual. No existe. ¿Por qué? Porque está unido. Sí conoce a Dios, es amplio, es generoso, es dadivoso, usa lo que tiene para la extensión del reino. Si no hace nada de eso, aunque sea una persona excelente, no tiene gran conocimiento de Dios. Está unido, biunívocamente unido. No existe uno sin el otro. El manejo de nuestras finanzas, lo poco, lo que Jesús llama lo poco, nos abre o cierra las bendiciones espirituales, lo mucho. Como tú manejas tu tiempo, como tú manejas tus bienes, como tú manejas tu dinero, es lo que te hace tener una puerta franca a las bendiciones de Dios, o la puerta cerrada, donde te preguntas por qué te pasa todo lo que te pasa. Administrar posesiones y dinero está entre las pruebas más exigentes de nuestro entrenamiento.
Pocos entrenamientos en la vida de parte de Dios son más fuertes que el manejo de posesiones y dinero. Digo posesiones porque no es solo el dinero, el cash, es todo lo que tengo, cómo lo uso, cómo lo manejo, cómo me aferro, cómo confío. Por ejemplo, alguien que tiene mucho dinero y puede ir a cualquier médico y gastar en cualquier tipo de médico, cuando está enfermo lo que menos hace es pedirle a Dios sanidad, porque tiene a quién recurrir. Cuando alguien no tiene nada de eso, ¿qué hace? Clama al Señor. Ahora, lo interesante es cuando alguien tiene posesiones y dinero, pero el primer recurso es Dios. Aunque tenga todos los médicos a su disposición, pero en su corazón él sabe que el primer recurso es Dios. Del mismo modo, cuando alguien está en escasez, en dificultad, sin dinero, sin trabajo, por supuesto que es bueno tener un amigo que te presente un trabajo, por supuesto que es bueno tener relaciones que te abran puertas donde podés conseguir trabajo, por supuesto que si tenés una preparación académica alta, tenés más opción de conseguir. Sí, todo eso es real, pero lo más real es que sabés que el que te abre puertas o cierra puertas es el Señor, y que no es ni tu conocimiento, ni tu valor académico, ni tus posesiones, ni tus amistades las que finalmente van a determinar dónde Dios te quiere poner. Y por eso hay que estar siempre con el corazón apercibido, y que todo lo que tengo sabemos que no es mío, es de Dios, y Él sabe cómo debo usarlo. Yo no estoy aquí para pedirles dinero, pero sí me siento responsable de mostrarle el camino a las bendiciones. Generalmente cuando se habla de esto es para decir, muchachos, pongan el diezmo que estamos flojos. Pero no es mi intención. Mi intención es que nos abramos a las bendiciones de Dios, a probar a Dios, a ver que es un Dios que cuando lo dejamos que sea dueño de nuestra vida y de todo lo que tenemos, abre las bendiciones del cielo. Es interesante, ¿se acuerdan cuando vino un joven rico y se acercó a Jesús y le dijo que quería seguirlo y demás? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Que fue y vendiera todo lo que tenía. ¿Qué le dijo? Que vendiera todo lo que tenía. ¿No les parece tonto eso? ¿No le debería haber dicho, andá y regalá todo a los pobres? ¿Por qué no le dijo, regalá todo y después venite? ¿Qué le dijo? Que lo venda. Le está diciendo, administrá bien lo que te di, sacale el mejor jugo, que vas a bendecir más a los pobres porque van a recibir más, y después vení y seguime. Hasta en ese detalle Jesús se fijó, de que seamos buenos administradores. Y creo que aún en ese pequeño detalle tenemos que ver que el Señor quiere que seamos buenos administradores. ¿Saben? Sin oración no hay victoria. Sin conocimiento de las Escrituras no hay crecimiento. Y sin una buena administración que honre a Dios no hay bendición. Es todo un camino, es todo un proceso, donde todo tiene que estar. Tiene que haber oración, tiene que haber conocimiento de las Escrituras, pero tiene que haber también una sana administración. Si la tarjeta de crédito manda en tu vida, querido, no vas a tener buena revelación de parte de Dios. Si siempre estás lidiando con pagar la tarjeta y sacar equity y buscar cómo hacer todo ese maramagno y se te arruina el crédito, algo está fallando en tu vida, algo que no estás haciendo bien en tu administración, y evidentemente no podés acceder a que Dios te dé mayor revelación. ¿Por qué? Porque no estás administrando bien lo que no tiene gran valor. Si tú arruinas tu tarjeta o tu crédito, es algo temporal, en algún momento se podrá arreglar. Pero cuando Dios te da algo de valor espiritual, lo tienes que usar mucho mejor que lo que has aprendido a usar lo material. Todos quisiéramos tener dones de sanidad, de revelación, de discernimiento de espíritu, tantos bienes y cosas que el Espíritu Santo nos puede dar. Y a veces nos pasamos orando para que eso venga, pero no sabemos cómo hacer para pagar la tarjeta a fin de mes. Y me parece que es una dicotomía
no aprender a manejar los bienes materiales antes de pensar que Dios nos va a dar lo verdadero. No miré el reloj, pero el mensaje es cortito, ya voy al final. A una invitación, a una evaluación práctica de nuestras vidas en el sentido de nuestra mayordomía. Hice 5 preguntas. Se ve que estoy metido acá con el famoso factor 5, que en todo van 5. Hicimos 5 preguntas que los hombres no se animan a pedirle a decirle a su esposa, 5 preguntas.